Buen día chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a comenzar a desarrollar el segundo autor de la unidad 1 de semiótica, que a diferencia de Saussure, y vamos a encontrar varias diferencias entre un autor y el otro, él no es un lingüista, sino que es un filósofo y además de origen estadounidense. Vamos a hablar de Charles Sanders Peirce, un filósofo matemático, logístico, de comienzos también del siglo XX, contemporáneo a Saussure, pero que no se conocieron entre sí, y que es, de alguna manera, el fundador, no de la semiología, como lo fue Saussure, sino de la semiótica, o sea, del nombre de nuestra materia. Vamos, en esta primera parte de su teoría, a explicar en qué consiste la semiótica de Peirce y por qué es una teoría de los signos que de algún modo argumenta y fundamenta también parte importante de nuestro programa y de nuestro contenido bibliográfico. Bueno, como ya dije, Peirce es un filósofo que no está pensando en una teoría del signo lingüístico, sino una teoría del signo en general, y que origina su pensamiento, su interrogante, su principal problema en intentar fundar o pensar o construir una teoría del conocimiento, del pensamiento en general sobre la realidad. Básicamente, uno de los principales problemas que plantea Peirce es cómo conocemos o pensamos la realidad. Y de alguna manera también, si la realidad es tal como se piensa o se conoce, básicamente otra de las preguntas que fundarían o fundamentarían su teoría es ¿cómo es la realidad? Bueno, entonces, conociendo más o menos que este vendría a ser su marco epistemológico, podríamos encontrar alguna similitud, alguna cercanía entre lo que sería una teoría de los signos y una teoría del conocimiento. Ahora, ¿por qué una teoría o por qué el conocimiento se estaría vinculando o relacionando con el signo? Porque lo que dice Peirce es que el sujeto, el ser humano, no conoce sino a través de signos. El único medio, el único modo que tenemos y la única forma que tenemos los seres humanos, los sujetos, de pensar o de conocer es mediante signos, a través de signos. En otras palabras, podríamos decir que no podemos pensar sin signos. Y conocimiento, pensamiento y signos son sinónimos. Entonces, a partir de estas sugerencias metodológicas, epistemológicas y teóricas, podemos decir que la perspectiva filosófica de Peirce es cómo conocemos la realidad, la conocemos a través de signos. Y ahora vamos a tratar de explicar de otra manera, a diferencia de Peirce, cuál es la definición o el concepto de signos y cuál es la acción, el acto a través del cual los usamos y conocemos y construimos mentalmente, psíquicamente también, pero al mismo modo, a diferencia, y esta es otra de las diferencias que vamos a encontrar con Saussure, también, además de psíquicamente, materialmente, porque los signos para Peirce no van a ser psíquicos o únicamente psíquicos, sino también materiales y psíquicos.
Hace unos segundos, o tal vez algún minuto, estuve diciendo que Peirce es el fundador de la semiótica y que la semiótica es el nombre lógico que él le otorga a lo que sería una teoría del conocimiento o del pensamiento de la realidad. Bueno, ahora lo que nos resta o lo que continúa al respecto sería, de algún modo, definir qué es la semiótica según Peirce. Un intelectual, filósofo de comienzos del siglo XX, insisto, que de la misma manera que Peirce, o coincidiendo, con Saussure, nunca escribió un libro al respecto. Su bibliografía está basada en cartas que le enviaba a una lady bastante aristócrata de Inglaterra, con la que aparentemente, esto ya es un rumor, un chisme, hubiese habido alguna especie de amor no tan platónico, pero sí a distancia, hoy se diría como por redes sociales, que bueno, él le escribía y en esas cartas se va con el tiempo como vinculando una con la otra y se le da forma a lo que sería esta teoría del conocimiento o del pensamiento, que de manera lógica es llamada por Peirce semiótica. Entonces, en el libro que es obligatorio de nuestro programa, de nuestra bibliografía, de nuestro dossier, en el libro de Alejandra Vitale, el primer capítulo corresponde a Peirce, no a Saussure. Y en este libro yo ahora voy a leer, aunque lo tengo muy memorizado, el concepto de semiótica. Vamos a conocer cuál es el objeto de estudio de la semiótica, que, como habíamos dicho, según Saussure, el objeto de estudio de la lingüística como ciencia es la lengua. Acá vamos a encontrar otra diferencia completamente radical entre uno y otro autor. ¿Cómo define Peirce a la semiótica? La define como un estudio lógico, matemático, filosófico de la semiosis. La semiosis vendría a ser el objeto de estudio que intenta plantear y desarrollar Peirce para explicar cómo, de algún modo material y mentalmente, funcionan los signos para que nosotros podamos construir conocimiento, pensamiento sobre la realidad. O sea, básicamente construimos el modo, la manera, la figura que tiene la realidad para nosotros como sujetos, y ya vamos a ver que además de como sujetos, como seres sociales y culturales. Como ya vengo diciendo 1000 veces, me tomo un mate para calmar un poco la garganta. La semiosis para Peirce es un instrumento de conocimiento de la realidad, y acá la defino un proceso triádico de inferencia que, a partir de un signo llamado representamen, se le atribuye un objeto, representamen, objeto, a partir de otro signo, interpretante, que remite al mismo objeto. Entonces, voy a repetir la definición y voy a seguir señalando la cantidad de elementos e instrumentos que la componen para que vayamos pensando, o sea, vamos a representar a partir de un sonido de palabras una idea, ¿sí?, que refiera a un objeto o le dé forma a un objeto, que en este caso sería la semiosis en general. ¿Cuántos elementos? 3. ¿Y cuántos veníamos trabajando desde Saussure? 2. Y acá aparece la palabra, porque nosotros decimos que para Peirce la semiosis, el objeto de estudio de la semiótica, no de la semiología ni de la lingüística, es un proceso triádico no binario de inferencia mediante el cual,
A un signo llamado representamen se le atribuye un objeto, pero a partir de otro signo, un interpretante, que también remite al mismo objeto. Entonces, si uno viera este pizarrón que fabricó materialmente o ilustrativamente el profesor Visa, vamos a ver que en Peirce, la teoría del conocimiento llamada semiótica, cuyo objeto de estudio es la semiosis, es triádica, es un proceso, un acto, una acción. Proceso significa permanente, constante, sin final, que contiene tres objetos o tres elementos, es decir, es triádico, no binario, ¿sí? Mediante el cual construimos una inferencia. Inferir es una manera de conocer, ¿sí? Y cuyos sinónimos o modos son la deducción o la inducción de un objeto de algo a partir de otra cosa. Y tiene tres elementos. Un representamen, que es un signo que remite o representa, de aquí viene la palabra representamen, porque representa, y que eso lo que hacen los signos, como planteamos en la primera clase, es algo que representa, explica, significa un objeto u otra cosa, y en este caso el representamen representa o refiere a un objeto, pero a partir de otro signo, un interpretante que remite al mismo objeto. Y el interpretante es otra manera de mencionar a un acto de interpretación. Interpretamos, le damos forma, le damos significado al representamen, al representante, es decir, al signo que refiere, que representa un objeto. Tal vez lo dije muchas veces, casi con las mismas palabras, lo repetí, pero de algún modo le damos forma a ese triángulo, a ese concepto triádico de Peirce sobre lo que es la semiosis. El modo que tenemos de pensar, de conocer la realidad a través de signos. O sea, ¿dónde existe nuestra realidad? En los signos que vemos, escuchamos y pensamos afuera de nosotros. Bueno, luego de tantas repeticiones y tantas insistencias refiriéndome a lo que es la semiótica como teoría del conocimiento, cuyo objeto de estudio es la semiosis, una acción de poder conocer o pensar o de manera material y mental representar y darle forma a la realidad. Antes de explicar cada uno de los elementos que componen a la semiosis, voy a tratar de dar algunos ejemplos que le van a ir dando forma, van a explicar y van a hacer de alguna manera un poco más sencillo el ingreso a lo que sería la semiosis, nuestro objeto de estudio de la semiótica. Si ustedes vieran más o menos lo que es mi contexto doméstico de esta supuesta biblioteca o escritorio que yo uso para filmar las clases, uno podría pensar o definir o representar más o menos qué tipo de persona podría ser yo o cuáles son mis gustos, cuáles son mis preferencias y también incluso de qué nacionalidad soy o en qué país vivo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo lo podrían llegar a deducir, inferir de dónde soy? Por el mate. Ahora, el mate no estaría representando directamente de qué ciudad o de qué provincia soy. Pero si ustedes escuchan más o menos cómo hablo, podrían inferir o deducir o inducir, capaz que adivinar, que podría llegar a ser no tan porteño porque hablo de una manera
de la que los porteños no hablan. Y además tengo algo acá que si ustedes vieran el termo dice Tatengue y tiene las iniciales CAU. Entonces es el escudo de algún club que no sería muy conocido en Buenos Aires, sino más bien conocido en Santa Fe. Es un Unión, pero no importa. Si ustedes además vieran, no sé, serían chismosos, o yo no lo hubiese dicho muchas veces, o nunca me hubiesen escuchado, y estaría presentándome de alguna manera, o diciendo, más que presentándome, representándome, actuando sobre mí mismo, porque representar es actuar. Eso es lo que hace un actor, una actriz en una obra de teatro, en un cine o en una serie. Y si hablo de cines, hablo de serie, ustedes estarían viendo esos muñequitos que yo tengo ahí y dirían, a este tipo le gusta Volver al Futuro, porque además lo tiene tatuado, tiene un DeLorean. Y aparte, aunque ya no se haya visto más y quizás hay muchos de ustedes que nunca la vieron, tiene ahí otro muñequito, pero que no pertenece a Volver al Futuro, sino que pareciera ser el actor de una serie que es muy buena, aunque ya no se filme más, que es Walter White, de Breaking Bad, y que está vinculado también con otra serie que vimos hace poco, que es Better Call Saul, y tiene un reloj que da siempre la misma hora. Entonces ese reloj está parado, no le funciona. O este tipo lo puso a un horario que puede en una de esas inferir o sugerir o deducir que a este tipo le gusta Volver al Futuro porque es la hora en la que golpea el rayo en la municipalidad. Perdón, pasó mi gata y se vino a demostrar que está por acá, en Bill Haley, y ahí es cuando viaja Marty en el tiempo. No importa, muchas veces. O también, aunque no se viera porque el sol lo tapa, tiene este CD, una época en la que se escuchaban CDs, ya CDs no se escuchan más, ahora se escucha Spotify, que es de Red Hot Chili Peppers. Entonces a este tipo le gustan los Red Hot. Fíjense todas las cosas que uno podría pensar de una suerte o conocer una suerte de realidad, aunque en realidad no sabemos si esa es la realidad. Es lo que materialmente la imagen, los signos que yo veo a partir de una clase podrían darle un significado o interpretar qué clase de sujeto es el que está hablando. O capaz que lo estoy inventando y lo estoy usando como ejemplos de la clase. No tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, eso nunca lo vamos a poder saber si es verdad o no. Es lo que yo muestro. Y es lo que muchas veces se muestran en las redes sociales. Es lo que muchas veces nosotros vemos en la calle. Es lo que muchas veces nosotros vemos en los medios de comunicación. Es lo que nosotros, es con lo que nosotros, o a partir de lo que nosotros tenemos acceso social, cultural e históricamente a una realidad que muchas veces consideramos verdadera y no falsa, o naturalizamos, le damos forma y así la definimos. O de otro modo, está haciendo frío y por eso estoy de buzo y no de remera. Todos estos son elementos que representan de manera material, ¿sí?, pero que nosotros interpretamos de manera mental a un objeto que en este caso vendría a ser el profesor de semiótica Ramiro Biza, que es argentino, nativo de Santa Fe, pero podría ser otra la cosa. Yo podría ser otra cosa u otro objeto completamente diferente. Entonces, fíjense cómo Peirce, a diferencia de Saussure, también de algún modo le da entidad, le da acción, le da protagonismo al sujeto, ¿sí?,
no como cuando Saussure define a la lengua como el objeto de estudio de la lingüística y dice el individuo no tiene acción concreta sobre la lengua porque la lengua es la que le da forma al sujeto, lo sujeta, le construye su subjetividad, pero acá en este caso es el sujeto el que le da forma al objeto a partir de signos, pero que no son signos individuales. Los signos no son míos, no son propios. Yo no soy dueño de ese signo. Quien o lo que es dueño y construye y le da forma y le da entidad y le da historia y le da parte de la cultura e incluso le da forma a la cultura a partir de ellos, y no son solamente palabras, sino hasta gestos, imágenes, ilustraciones, objetos que aparecen en nuestra visión, son los sujetos que construyen culturalmente un significado a partir de la realidad. O en otras palabras, le dan forma a la realidad. De aquí, digamos, podríamos concluir de algún modo lo que sería la explicación de la teoría del conocimiento de la realidad que construye Peirce a partir de elementos que son los signos que le dan forma y son sinónimos de conocimiento, de pensamiento acerca de la realidad. ¿Cómo conocemos la realidad? A partir de signos. Y conocer la realidad es darle forma, darle vida, darle entidad y ser a la realidad. La realidad, de alguna manera, al menos para nosotros, los sujetos y las culturas, no existen si no existieran signos que construirían conocimientos sobre ellas. La realidad es también el conocimiento que nosotros tenemos de ellas. Si nosotros no la conocemos, esa realidad para nosotros no existe. Hay un montón de realidades que existen que yo no conozco, como podrían ser, por ejemplo, otras culturas, otros idiomas, otras historias, otros mundos. Vaya uno a saber. Pero la cuestión es que esta es la importancia que tiene la semiótica en Peirce para que nosotros entendamos cómo funcionan nuestra cabeza, nuestro conocimiento y lo pudiéramos desnaturalizar a partir de los signos. Ahora nosotros vamos a ver el primer elemento de la semiosis, que ya, insisto, dijimos es un proceso triádico de inferencia mediante el cual a un signo llamado representamen se le atribuye un objeto, pero a partir de otro signo llamado interpretante que remite al mismo objeto. Entonces, nosotros vamos a desarrollar lo que sería la definición y algunos ejemplos de lo que es el representamen, el primer signo de la semiosis, y la semana que viene ya iremos con el interpretante o interpretamen, el objeto y otras definiciones u otros elementos que componen este acto de conocer llamado semiosis. Vamos a ver en la definición de representamen otra de las principales diferencias que existen entre Saussure y entre Peirce a partir de lo que es el signo. Para Peirce, el representamen es una cualidad material, es decir, que existe por fuera de nuestra mente. Una cualidad material puede ser un color, una forma, una imagen, algo que nosotros sentimos, ¿sí?, sobre un objeto y que está en lugar de otra cosa. O sea, el representamen es una cualidad material de algo, ¿sí?, que está por fuera del mismo. Entonces, representamen o signo y objeto son dos cosas completamente diferentes. Una cosa, y vuelvo a los ejemplos que di hace algunos minutos, esos muñecos SCD son una cualidad material que refieren o están en lugar de otra cosa. O ustedes ahí
ven a Anthony Kiedis, a Flia, a John Frusciante y Chad Smith. No, lo que están viendo son imágenes, dibujos. Un papel en donde hay representaciones, ¿sí?, que infieren que estos de acá son una banda de funk, de rock, y que además una de las favoritas de Ramiro. Si no, ¿para qué voy a tener este CD? O bueno, lo podría tener por un montón de cosas. No sé, qué sé yo, soy coleccionista de CDs, de vinilos. Soy viejo, no importa. Entonces, fíjense que, así como para Saussure el signo era psíquico, era una huella psíquica, el signo para Peirce es material, está fuera de mi cabeza. Ahora, el signo representamen se refiere al objeto, pero a partir de otro signo mental que interpreta lo que el representamen significa, que es un objeto. Ese signo, esa figura, ese objeto, ¿sí?, yo interpreto, o ustedes pueden interpretar, pueden inferir, pueden suponer, deducir que a mí me gusta una banda, que es un objeto completamente diferente a mí, que son los Red Hot. O no. Lo mismo los muñequitos de Volver al Futuro, lo mismo el Breaking Bad, el muñequito de Breaking de Walter White, que me gusta, me perdí, otra vez pasó la gata, que me gusta Breaking Bad, etc. Entonces fíjense cómo hay cualidades materiales que representan otro objeto. Eso sería el signo definiéndolo según Peirce. Y si yo lo pusiera en comparación con Saussure, podría decir que el representamen vendría a ser una especie de significante, imagen acústica, pero que yo siento, no que pienso, de un objeto, de una realidad. Luego, la semana que viene, vamos a ver cómo eso que yo siento, que puede ser un olor, que puede ser algo que veo, algo que escucho, yo voy a interpretar, voy a significar, es un significado de lo que está representando. Entonces vamos a ver cómo actúan el interpretante y cómo tanto representamen e interpretante refieren a un objeto. Por ejemplo, si yo oliera algún, no sé, olor a las 6 de la mañana cerca de un local que se llama, no lo veo, pero lo huelo, panadería, me empieza a dar hambre y digo, es hora de comerse unas buenas medialunas. O si yo llego a una esquina y veo una luz amarilla que va titilando a una altura de 3, 4 metros, yo voy o en bicicleta o en auto, digo, hay que frenar porque eso es un semáforo, es una ley de tránsito. O, si no, algo que ya he mencionado alguna vez, voy por la calle caminando o también en auto o también en bicicleta y veo una cruz verde también a determinada altura, digo, bueno, acá me viene bien comprarme un ibuprofeno porque me duele la cabeza. Eso es una farmacia. Fíjense cómo lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo huelo, es decir, a lo que accedo a partir de los no sentimientos, de lo sensible, ¿sí?, va ingresando a mi mente y en mi mente yo interpreto, significo el objeto que representan. Eso es la semiosis, esa es la teoría del conocimiento. Esa es la manera o la forma que le da Peirce a la semiótica, no a la semiología. La semana que viene la vamos a continuar, vamos a seguir con ejemplos, quizás los mismos o diferentes, para definir y caracterizar el interpretamen, el objeto y lo que serían la semiosis infinita y algunos tipos de signos en su relación con el objeto. Otras cosas que van a tener 3
características. ¿Está? Bueno, hasta acá el primer teórico de Peirce. La seguimos la semana que viene. Saludos a todas y todos. Que sigan bien.